Hoy vamos a estar en el número 9 de lo que probablemente será una presentación de 12 partes, hablando de David, que es el poderoso y el misericordioso. Y vamos a empezar por retroceder un poco. Se nos acabó el tiempo la última vez y quería terminar con una historia muy importante. La última vez que estudiamos la vida de David, la gran pasión de su corazón era trasladar el arca de Dios a la nueva capital del reino, lo que también es un sabio movimiento estratégico para asegurarse de que tanto el centro del culto como el centro de la monarquía y el liderazgo político estuvieran en el mismo lugar. Y así hubo esta procesión. Lo hicieron mal una vez y luego lo hicieron de la manera correcta y trasladaron el arca a Jerusalén. La segunda vez que lo hicieron como debían fue un momento de gran celebración. Y pueden leer sobre esto en el Salmo 68:24. Dice, «Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario». Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Y no sé si alguna vez has leído el Salmo 150, donde se habla de alabar a Dios en su santuario y que estaban dirigiendo esta procesión hasta allí e incluso menciona la danza y panderetas y estas cosas. No es que lo hicieran en el santuario, sino de camino al santuario con el arca de Dios. Y dice, así que subieron, trajeron el arca. Recuerden que David estaba dirigiendo el programa y se había puesto un simple efod de lino como el que usan los sacerdotes, como el que usan los levitas, se había quitado sus vestiduras reales. Y él estaba allí con todos los demás, formando parte de ese desfile alabando a Dios. Y lees en 1 Crónicas 15:28, de esta manera llevaba a todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Y he visto algunas de las pinturas de este evento, retratan a David que está en realidad en la procesión tocando un arpa, que tengo entendido que era bastante bueno en eso. Ahora, lo que omitimos la última vez es que mientras esto sucede y mientras entra en Jerusalén, el rey Hiram le ha dado a David carpinteros y materiales y ha construido un hermoso palacio, un hogar, ya sabes, lo llamaríamos la Casa Blanca para el rey. Y asomada a la ventana cuando llegó a casa estaba su mujer, Mical. Ahora, si miran en 2 Samuel 6:16 en sus Biblias, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Probablemente quieras leer toda la historia, y así, si usted va al capítulo 6, y se puede ver dónde David luego regresa. Bendice a toda la gente, viene a bendecir a su casa ahora, han tenido un gran banquete, y dice en el versículo 20, esto es 2 Samuel 6:20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, hija de Saúl, a recibir a David. Fue una de las primeras de su familia, ahora tiene varias esposas. A recibir, y habla delante de todo el mundo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vaya, eso fue una especie de, quiero decir, este es el punto culminante de la vida de David, alabar al Señor de esta manera. Y aquí, delante del resto de la casa, Mical, la hija de Saúl, había sido princesa y fue la primera esposa de David. Probablemente no esté muy contenta de que David esté tomando otras esposas. Y luego, cuando David andaba por las colinas de Judá, escondiéndose de su padre tomó a Mical y la casó con otro hombre. Y cuando David se convirtió en rey, dice, mira, quiero recuperar a mi mujer. Y así ella volvió de nuevo. Puede que eso tampoco le hiciera mucha gracia. Han matado a su padre, sus hermanos son asesinados, así que no sé todo lo que pasa por su cabeza. Pero no te burlas del rey delante de la casa. No te burlas de tu marido delante de los demás. Y él estaba alabando a Dios. Y entonces David contesta enseguida. Si no hubiera dicho nada, habría sido un error. Dice a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Dijo, Dios me ha ungido.
Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y luego hace una declaración interesante. Por eso he incluido esta historia. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora, no creo que sea porque David no se acomodó con la intimidad regular del matrimonio. Creo que Dios se lo negó a ella. Esto es algo que hizo el Señor. Creo que el Señor le negó tener hijos y por un par de razones. Una fue por la arrogancia y la burla que hubo en ese momento. Pero más allá de eso, Jesús debía ser descendiente de David. Dios había predicho que Saúl y su casa no continuarían. Si Saúl y David hubieran tenido hijos, habría quien lo hubiera pensado. ¿Lo he dicho mal? Gracias. Si Mical, acabo de hacer eso para darle a mi esposa la oportunidad de mirar por la ventana. Si Mical y David hubieran tenido hijos, entonces algunos podrían haber impugnado más tarde y decir que ella tenía, este niño tiene derecho al trono. Y podría haber habido una disputa de esa manera. Y así en parte creo que por esa razón Dios les negó tener hijos juntos. Y así en este punto, lo que sucede en los próximos capítulos es que David continúa fortaleciéndose en el reino. Aquí ves a David el poderoso y puedes ver una serie de batallas. Voy a ir al capítulo 8, 2 Samuel 8, versículo 1. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Ahora, ¿recuerdas cuando termina 1 Samuel? Los filisteos habían derrotado a Israel e incluso habían recuperado territorio. Estaban en un punto bajo. Perdieron todo este territorio que ganaron durante la época del profeta Samuel y del rey Saúl. David era cada vez más fuerte, se enfrentaron en algunas batallas. Finalmente, cuando dice que los sometió, los filisteos, contra los que David había estado luchando desde Goliat, desde que era un niño, contra los que Sansón había estado luchando, son finalmente sometidos después de siglos de batallas con ellos. Ahora están pagando tributo a Israel. Luego dice que derrotó a Moab. Esta es la nación que está en su costa este. Los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. ¿Recuerdas a los moabitas? Una vez oprimieron. Tenían un gran rey gordo llamado Eclón, que fue asesinado por Ahot. Y los moabitas una vez los tuvieron en tributo y sometidos. David derrota al reino de Moab. Los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Suena bastante feroz acá. Asimismo derrotó David a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Esto es un montón. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 20,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Así que básicamente David ya está en paz con el rey de Tiro, los sidonios en el norte. Luego al noreste está Siria, donde aún hoy está Siria y Damasco, y los derrota hasta el río Éufrates. Y luego va al este y derrotó a Amón. En realidad, la batalla con Amón viene la próxima semana. Pero Moab y los edomitas y los filisteos por la costa y estaban en paz con David. Pero él es, básicamente, el reino se está expandiendo. Es David el poderoso. Lo asombroso de David es que en la Biblia no hay ningún ejemplo de que David pierda una batalla. A veces cambiaba de estrategia, pero ganaba todas las batallas. Y David es un tipo de Jesús. Y si tienes a Jesús como general, no tienes nada que temer. ¿Amén? Ahora, solo pensé en mencionar que muchos salmos, y solo a veces me gustaría tener más tiempo, probablemente se tomó mucho tiempo para este tema, para ir a través de los salmos que David está escribiendo durante estas experiencias. Pero solo un ejemplo sería si nos fijamos en el Salmo 60. No voy a leerlo, voy a leer la introducción al Salmo 60 porque estos eran originales. Parte del hebreo antiguo eran las introducciones a los salmos. Esto es lo que dice.
Se llama el título de la canción, Él pisoteará a nuestros enemigos. Él pisoteará a nuestros enemigos. Al músico principal, sobre lirios, testimonio, Mictam de David, para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba. Y volvió Joab, y destrozó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Así que está hablando de estas batallas con los sirios, y ahí es cuando se escribe este salmo, un salmo de victoria. Así que a lo largo del camino, mientras va ganando batallas, David no se olvida de ser agradecido y canta. Así que lo siguiente, quiero seguir, vamos a saltar ahora a 1 Samuel y vamos a ir al versículo 1 del capítulo 9. 1 Samuel 9. Así que David está ganando la paz en el reino que le rodea y tiene algún tiempo para pensar y recordar las promesas y los pactos que ha hecho. Por ejemplo, en 1 Samuel 20:14 dice, «Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera». Hizo este pacto con Jonatán. Misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Tal vez te preguntes por qué este acontecimiento que vamos a estudiar se produce cuando se produce. Jonatán en su pacto dice, cuando hayas eliminado a tus enemigos, entonces quiero que recuerdes este pacto. Así que ahora David ha, en su mayor parte, cortado a sus enemigos. Recuerda este pacto que había hecho con Jonatán años antes cuando, poco después de que mató a Goliat. Puedes leer de nuevo en 1 Samuel 20, versículo 42. Y Jonatán dijo a David, «Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre». Así que ahora David está pensando en la descendencia de Jonatán. Y luego había hecho un pacto con Saúl, el padre de Jonatán. Mira en 1 Samuel 24:21. «Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre». Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Era costumbre en tiempos bíblicos que cuando un rey derrocaba y conquistaba a otro, para que nadie dijera, queremos continuar con la monarquía anterior, se exterminaba a la familia de ese rey, principalmente a los hijos, no necesariamente las esposas o las hijas, porque los hijos eran por los que se verían amenazados de que reinaran. Se mira más al reino de Israel que al reino de Judá, por ejemplo, porque Judá siempre fue la casa de David. Israel hubo varios cambios. Cambió de Jehú a Baasa a Aba, Acab a Zimri, y hay todos estos diferentes reyes. Y cada vez que un rey llegaba al poder, como cuando Jehú llegó al poder, aniquilaron por completo a todos los hijos de Acab. Y Baasa lo hizo, y Omri lo hizo, y todos aniquilaron a todos los reyes anteriores, en toda su casa, para que no hubiera amenaza de que quisieran volver y tomar el poder de nuevo. Y por eso todos esperaban que después de todos los años que Saúl estuvo tratando de matar a David, cuando David finalmente se asentara en su poder, se aseguraría de aniquilar cualquier residuo de la casa de Saúl. Así que puedes tener eso como antecedente y entender por qué puso nerviosos a algunos cuando David hizo esta pregunta. Comienza a recordar la promesa que hizo sobre la descendencia de Jonatán. Así que David llama a sus siervos y les dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y en cuanto dijo, ¿queda alguien en la casa de Saúl? Pensaron, ¿por qué? ¿Quieres acabar con ellos? Y David, dándose cuenta de que lo van a malinterpretar, dice, a quien haga yo misericordia. Y aquí tienes la misericordia de David. ¿Por qué? Por amor de Jonatán. Ahora bien, no les mostraba bondad por ellos, sino que va a mostrarles bondad por Jonatán, el hijo del rey. Ahora, hablamos antes de que incluso Jonatán es un tipo de Cristo. Jonatán hace su pacto, ¿recuerdas cuando David le da su túnica, le da su cinturón? El cinturón es una señal de verdad, le da su espada, la palabra de Dios, y Jonatán finalmente muere. Y es colgado en los muros de Bet-San. Muere suspendido, inmovilizado entre el cielo y la tierra. Aquí, Jonatán es este buen hijo del rey.
Y Jesús era el buen Hijo del Rey, que nos da toda su armadura y muere por nosotros. Así que Jonatán es una especie de señal de eso, y Jonatán hace un pacto con David porque lo ama. Solo les recuerdo porque no todos han estado en todas las presentaciones. Y aquí, por el amor a Jonatán, va a mostrar misericordia por su familia. ¿Se apiada Dios de nosotros por causa de Jesús? No oramos para que Dios haga cosas por nosotros porque lo merecemos. Oramos en nombre de otra persona. Por eso, cuando oramos en el nombre de Jesús, no decimos por nosotros, sino por el Hijo. Quiero que me acompañen y voy a leer con ustedes el capítulo 9 de 2 Samuel. Dice, ¿queda alguien? Y había un sirviente. Estoy en el versículo 2. 2 Samuel 9, versículo 2. Y había un sirviente de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba probablemente mira hacia abajo, se mueve de un lado a otro. Dijo, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahora bien, esto se menciona antes en la Biblia acerca del hijo de Jonatán, que al final de 2 Samuel, cuando se habla de la muerte de Jonatán, se puede leer en 2 Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahora, evidentemente, cuando recuerdas, hubo esta terrible batalla donde los filisteos mataron a Saúl, a Jonatán, a Malquisúa, a Abinadab, los hijos de Saúl. Quedó Isboset. La noticia de la batalla llegó desde Jezreel hasta Gabaa. ¿Recuerdas haber leído ahí al final de 1 Samuel? Dice que los israelitas huyeron de las ciudades y los filisteos las poseyeron. Y al saber que venían los filisteos y que los primeros que los filisteos querrían matar eran los descendientes de Saúl, su criada, la nodriza, la niñera que lo cuidaba, lo recogió y huyeron para salvar sus vidas. Y no sabemos exactamente cómo ocurrió. Puede que lo bajaron por un muro o algo así, pero se cayó. Ella lo dejó caer y probablemente se rompió los pies y los tobillos. En la prisa y la niebla de la guerra, no habría médico, no pudieron colocárselos bien y se curó deformado, de modo que siempre andaba cojo. Así que aquí está. Él es realmente el siguiente en la línea para ser rey, por la forma en que funcionaba en una monarquía. Todavía practican esto en Inglaterra hoy en día. Serán los hijos del primogénito. Así que el primogénito de Saúl era Jonatán. Saúl está muerto, Jonatán está muerto, los otros hermanos están muertos, serían los siguientes. Así que ahora va a ser el primogénito del primogénito que está en línea para tomar el lugar de Saúl si el reinado o la monarquía de Saúl iba a continuar. Este resulta ser Mefiboset. Así que él es el primero por el que David debería sentirse amenazado. Pero en vez de dejarse amenazar por el que habría tenido el título al trono de Saúl, David le muestra misericordia y va a lo que se llamaría la segunda milla. Y hace todo esto porque ha hecho una promesa y piensa cumplirla. Ahora, esto no estaba en mis notas, pero ya sabes, un verso acaba de aparecer en mi mente. Si van a Salmos 15, bien, este es un buen lugar para ir. Este es un salmo que deberías memorizar. Salmo 15. ¿Quién habitará? Por cierto, escrito por David. No todos los salmos fueron escritos por él, pero este sí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Fíjate en esto. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es una bonita promesa. Pero fíjate en la parte, el que aún jurando en daño suyo. Haces una promesa y resulta inconveniente cumplirla, pero has hecho una promesa y la cumples. Entonces David dijo, mira, le he hecho una promesa a Jonatán.
Y dice que Siba dice, bueno, hay un joven llamado Mefiboset, pero es cojo de los pies. Sabes, no quieres molestarlo, no es una amenaza real para ti, no va a llevar un ejército a la batalla. Entonces David preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahora, esto es cerca de 70 millas al norte de donde David está en Jerusalén, un poco al noreste. Está al pie de lo que llamamos Cisjordania. Está en el lado oeste del Jordán. Es un terreno desierto. De hecho, la palabra Lodebar significa sin pastos. Así que aquí, lo que una vez fue el hijo del rey, o al menos del príncipe, de Jonatán, que vivía en el paraíso. Bueno, Benjamín ya no es reconocida como una tribu líder. Ahora depende de otra persona, que básicamente lo acoge, lo cuida y le muestra misericordia, probablemente otra persona de la tribu de Benjamín, y está cojo de los pies. Han pasado varios años. Cuando David se convirtió en rey finalmente, tiene unos 12 años. El accidente ocurre durante la batalla con los filisteos y luego pasan otros 7 años y entonces David tiene varios años de batalla. Así que cuando esto sucede, Mefiboset tiene unos 20 años. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Eso sí que es un largo viaje. Tiene que estar viajando en carretera o en mula o algo así, 70 millas. ¿Te imaginas ser Mefiboset y oír, el rey quiere verte? Saúl llevaba años queriendo matar a David. Después de la muerte de Saúl, Abner nombró rey a Isboset, hijo de Saúl, y hubo una larga guerra. ¿Recuerdas lo que leí la semana pasada? Hubo una larga guerra entre la casa de David y la casa de Saúl. Ahora David está firmemente establecido, ha derrotado a todas estas potencias extranjeras y dice, quiero ver a Mefiboset, ven a mí. ¿Qué crees que pasa por su cabeza? Soy el siguiente en la línea después de la muerte de Isboset para ser el rey. Probablemente se sienta amenazado, quiere asegurarse de que no va a pasar nada, pero él es el rey. ¿Dónde voy a huir? Estoy cojo. Y por eso tiene que huir. Ha sido convocado por el rey y probablemente acude con gran inquietud preguntándose ¿qué me va a hacer David? Mi abuelo trató de matarlo y ahora mi tío Isboset estaba en guerra con David y ahora me llama para darme un buen reto. Así que puedes imaginarte el miedo. Tal vez Siba dijo, no te preocupes, no va a hacerte daño. Dice que quiere mostrar bondad. Pero estoy seguro de que todos estos pensamientos le pasan por la cabeza. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Está mostrando una señal de sumisión. Dijo, no reclamo ninguna dignidad. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor. Y debió de decirlo porque parecía que tenía miedo cuando se postró ante él. Está rodeado por los soldados de David. No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Tu padre era mi mejor amigo, y aunque tus pies están mutilados, te pareces a Jonatán. Y luego continúa diciendo, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Vaya, qué buena noticia. Ahora, quiero decirles algunas cosas sobre algunas de estas palabras, lo que significan y lo que sucedió. Mefiboset significa en realidad destructor de la vergüenza, o el que extermina la vergüenza. Puede que sintiera vergüenza porque aquí estaba cojo de los pies, fue el único hijo de Jonatán que conocemos. Cuando llega a casa de David, ya está casado. Como he dicho, probablemente tenga entre 22 y 25 años, porque han pasado varios años de batallas. Y dice que incluso tiene una esposa y Mefiboset ya tiene su propio hijo. Es un hombre joven de unos 20 años. Probablemente sano, brillante, guapo en todos sus sentidos, pero no puede desplazarse sin muletas o algún otro medio de transporte porque no le funcionan los pies. Viene de una tierra sin pastos. Se aloja en la casa de alguien llamado Maquir
Y Maquir significa vendido, también en la casa de Amiel, y eso significa pueblo de Dios. Y aquí entra en el palacio de David y espera juicio. El problema es que está cojo de los pies. Bueno, ya sabes, la Biblia nos dice que todos nosotros somos algo cojos de pies. ¿Has recordado alguna vez la parábola sobre Jesús? Cuenta esta parábola sobre un rey. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus enemigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Sabes, recuerdo cuando fuimos a la India la primera vez. E incluso puede que tenga una foto de esto que les di en la pantalla. En 1999 fui a la India. Yo estaba allí con Doug Hill, con Lowell Hargraves, con Micah, nos acompañó en este viaje, y muchos niños venían a la reunión y se puede ver que hay uno allí a la izquierda y tiene una muleta. Pero no conseguí una foto. Si lo hice, no pude encontrarla. Había una chica que venía todas las noches y me preguntaba por qué estaba sentada en el suelo. Y alguien preguntó, yo pregunté a alguien y me dijeron, bueno, ella no puede caminar, está coja. Y una de las noches de la reunión la vi llegar y tenía 12 años, una cara preciosa. Solo algunas de esas queridas personas tienen caras y ojos tan bonitos y grandes sonrisas con hermosos dientes blancos. Y ella tenía una cara tan hermosa, pero sus piernas estaban destrozadas. No sé, algún defecto de nacimiento. Se arrastraba para ir a las reuniones. No tenía carrito ni nada y se buscaba un cartón para sentarse durante las reuniones. Pero ella literalmente... Y yo no podía creerlo. Llegaba a las reuniones y estaba tan feliz y sonriente, estaba muy contenta de estar ahí. Y cuando terminaban las reuniones, a veces la gente la llevaba afuera y la llevaba hasta cierta distancia y después ella se arrastraba por la calle y tenía las piernas negras y callosas por el contacto constante con la calle. Y me rompió el corazón. Y sabes, piensas en donde Jesús dijo, cuando hagas una fiesta, trae a esta gente. Bueno, si David haría eso, y si Jesús haría eso, ¿deberíamos preocuparnos por personas así y traerlas y mostrarles una relación? Pero todos somos algo así, todos estamos lisiados. ¿Qué representa caminar en la Biblia? Dijo que alguien caminaba con Jesús. Habla de que tiene una habilidad. Todos estamos lisiados. Todos tenemos problemas para desplazarnos. Todos somos cojos de los pies, por así decirlo, y luchamos por caminar como debiéramos porque estamos lisiados por el pecado. Todos estamos estropeados, mutilados. Y sin embargo, David dice, entra en mi casa. Además, nos dice que quiere que tengan un sitio en su mesa. Esto es lo que me sorprende. Vuelve al capítulo 9 de 2 Samuel. Dijo, comerás siempre a mi mesa. Ahora, cuando leo esto, no pude evitar pensar en otra historia que vas a encontrar. Si tienes tu Biblia, no pierdas el lugar de 2 Samuel 9, pero quiero mostrarte una historia asombrosa muy rápido. Capítulo 52 de Jeremías. Simplemente busca el libro de Jeremías, luego busca el último capítulo, el 52, luego los últimos versículos del último capítulo de Jeremías. Tanto el libro de Jeremías como Segunda de Reyes terminan con esta historia. Así que esta es una historia que encontrarás 2 veces en la Biblia. Para ponerte en antecedente, cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén, lo hizo en 2 etapas. La primera vez que conquistó, se llevó al rey. Era hijo de Josías, se llamaba Joaquín. Lo llevó a Babilonia y lo encarceló. Solo tenía 18 o 20 años. Era un rey joven. Luego hizo rey a Sedequías, su hermano. Sedequías se rebeló. Más tarde a Sedequías le sacaron los ojos y lo mataron por su rebelión. Mientras tanto, Joaquín está en prisión en Babilonia, y Daniel es llevado a Babilonia. Y todas estas cosas suceden con Sadrach, Mesach y Abednego, y pasa lo del horno ardiente, y la estatua de oro sucede, y todo ese tiempo Joaquín sigue en prisión en Babilonia. De hecho, Nabucodonosor reina durante 40 años, y de los 40 años que Nabucodonosor reina, deja al rey de Judá en prisión todo este tiempo. ¿Te imaginas estar en una cárcel babilónica por aquel entonces? No había aire acondicionado, no tenían algunas de las comodidades de una prisión estadounidense.
Estábamos, creo que se los he contado unas 10 veces. Estuvimos en Nueva Guinea hace poco, más de una semana, y ahora mismo el gobierno está en bancarrota en Papúa Nueva Guinea, y tienen problemas terribles. Cortaron la electricidad del edificio del Parlamento. ¿No sería un poco angustioso que de repente cortaran la electricidad de la Casa Blanca porque no podían pagar la factura? Cortaron la electricidad del edificio del Parlamento, y una de las cosas más tristes de los problemas financieros en Papúa Nueva Guinea es que no tenían comida para los presos. Y así, la gente de la cárcel, si alguien no les traía comida del exterior, algunos de los guardias ni siquiera se ocupaban de ellos porque no les pagaban. Y con suerte dijeron que se está recuperando ahora, pero chico, no podría imaginar estar en una cárcel de Port Moresby y que no te trajeran comida, justo ahí a 7 grados del Ecuador, sin aire acondicionado. Eso sería bastante malo. Así que aquí está, 27 años en una cárcel de Babilonia. Se cree que Daniel habló entonces con el hijo de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor murió, sabes, era un rey firme y una vez que hacía una ley, no cambiaba. Pero cuando murió, Daniel habló con su hijo. Su nombre era Evil-Merodach. Solo reinó un año, rey de Babilonia. En el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Así que el rey de Babilonia tiene todos estos otros reyes que eran representantes de otros países que tienen asientos en su mesa. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero. Se quitó los harapos que se usan en la cárcel y toma vestiduras del ropero real y comía pan en la mesa del rey, siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Para mí, este es uno de los pasajes más maravillosos de la Biblia. La primera vez que oí esto, en realidad estaba en una iglesia presbiteriana y oí al pastor sacar esto. Y pensé, nunca había leído ese versículo. Y pensé, vaya, qué maravillosa historia la de alguien que va de la cárcel al palacio en un día. Esto es lo que le ocurrió a José. Aquí están las llaves en la herradura y de repente el carcelero dice que el palacio quiere hablar contigo. Y ya conoces la historia. Traduce el sueño del rey y antes de que termine ese día, José está afeitado, se ha aseado, tiene ropas nuevas, tiene una asignación, tiene sirvientes que corren delante de él, está a cargo de Egipto. Bueno, sí que es un giro radical de los acontecimientos pasar de ser un prisionero en una prisión inmunda sin esperanza y de repente la palabra del rey y tu estatus cambia y pasas de prisionero al palacio en un día. Esto es lo que pasó con Esther. No pasó de la noche a la mañana, pero definitivamente pasó del estatus de ser una cautiva, una huérfana, a ser la reina de este palacio. Esto es lo que pasó con Daniel. Pasó de cautivo a primer ministro cuando le tradujo el sueño del rey. Esto es lo que hace Israel. Pasan de ser una nación de esclavitud y prisioneros a ser líderes. ¿Sabes? Hay algunos versículos interesantes en la Biblia que hablan de Dios sacando a la gente de la cárcel para gobernar. Y este es un ejemplo de eso. Puedes fijarte, por ejemplo, en el Salmo 142. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y puedes leer en el Salmo 68, versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Bueno, aquí Mefiboset se ha ido de esta tierra reseca, llamada Lodebar, y de repente David dice, mira, quiero que vengas al palacio y quiero que comas en mi mesa. Y te voy a dar ropa nueva, lo mismo que le ocurre a Joaquín años después. El rey dice, voy a llevarte y voy a cambiar tu estatus y voy a darte un sitio en mi mesa. Te voy a dar ropa nueva, voy a darte comida, vas a ir al banquete conmigo. Ese es un cambio radical. Pero esta es la historia de la salvación. Lo que Dios hace con Mefiboset es lo que realmente nos ofrece a cada uno de nosotros. Dice, voy a adoptarte por mi amor a Jonatán, porque tengo un pacto con Jonatán, y voy a adoptarte como mío. Voy a cambiar tu estado, te voy a dar un asiento en mi mesa. ¿Lo hace porque es un corredor rápido? ¿O lo hace a pesar de estar lisiado?
¿Nos salva Dios por nuestras buenas obras? ¿Por nuestra gran conducta? ¿O nos salva mientras estamos lisiados? Nos invita a venir a su palacio porque tiene misericordia de nosotros. No es por nuestra bondad. Es a pesar de nuestra maldad que Dios nos extiende su misericordia. Es por el pacto que Él ha hecho. Y cuando creemos en ese pacto, y aquí venimos a Jesús y pensamos, oh, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y Él dice, no temas. ¿Cuántas veces dijo Jesús, no temáis? ¿Y qué hace Mefiboset? Se inclina. Estoy en 2 Samuel 9:8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ya sabes, Salomón dijo, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y aunque estaba lisiado de los pies, dijo, voy a tratarte como a un príncipe. Isaías 41. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Él quiere que seamos bendecidos, Él quiere consolarnos. Y esta es realmente la historia de la salvación. Quiero que consideres por un momento el cambio radical. Ahora, ha pasado de la desesperanza a la esperanza. Es como lo que el Señor hizo con José. Ahora consigue un nuevo puesto. Efesios 2 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y de nuevo, lees en Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nos da ropas nuevas. Tal vez leíste en Zacarías 3:4, que respondió y dijo a los que estaban junto a él, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Nos da pan nuevo. ¿Te imaginas ser el rey Joaquín? Estás en la cárcel de Babilonia y estás comiendo, ya sabes, solo pan mohoso durante 37 años y luego dicen, bueno, ya no vas a comer ese pan. Ahora vas a comer el pan del rey. Una de las últimas cosas que hizo Jesús fue celebrar un banquete con los discípulos y dijo, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La Biblia habla de esta fiesta que vamos a tener. Lucas 22:30, para que comáis y bebáis a mi mesa. Jesús está diciendo esto, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Así que esto es increíble y hace una nueva provisión. Mira, incluso cuando el rey Joaquín no solo dijo, voy a cuidar de ti, dijo, te voy a dar una asignación. Lo que eso significa, básicamente, es que vas a tener una cuenta de gastos real. Te van a dar una tarjeta de crédito de empresa. Y así, no solo voy a cuidar de ti, vas a tener ingresos, tendrás algo de dinero para gastos imprevistos también para el resto de tu vida. Te daré una asignación. Y siempre pensé que era interesante que el libro de Jeremías termina con la palabra vida. Está diciendo, por el resto de tu vida, mientras vivas, voy a cuidar de ti. Es una especie de analogía del cielo, de lo que el Señor hace por nosotros. Mefiboset no puede creerlo, se inclina y dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl. Bien, Siba era el mayordomo de la casa de Saúl, y cuando Saúl murió y sus hijos murieron, e Isboset fue asesinado, Siba, que en un momento había sido un siervo, él hereda todo lo que era de Saúl. Está administrando toda esta propiedad que pertenecía a la casa de Saúl, y David lo reprende un poco. Le dijo, mira, te estás ocupando de todas las cosas de Saúl, pero no estás haciendo un buen trabajo ocupándote del hijo de Jonatán. Descuidó un poco cuidarlo. Y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Ahora, esto es muy generoso de parte de David porque el rey Saúl fue rey durante 40 años. Tiene muchas propiedades, tenía criados, tenía tierras. Normalmente, cuando un rey domina a otro, se queda con todas las propiedades. Pero David dice, mira, no voy a tomar nada de Saúl. Si Dios me hace rico, eso será asunto de Dios. Le estoy dando todo esto a Jonatán. Se lo daré al hijo de Jonatán. Y así, por derecho, David podría haber tomado. Dice, quiero dárselo ahora todo a Jonatán. Y Siba no puede discutir con el rey. Dice en el versículo 10, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer.
Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Dice que van a trabajar a los campos. Puede venderlo, tendrá algo de dinero para gastos y comida extra, pero él se sentará en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Es una buena idea que nosotros también lo digamos. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cómo va a tratar David a Mefiboset? Lo adopta como hijo propio. ¿Cómo nos trata el Señor? La Biblia dice que somos adoptados. Cristo nos adopta en la familia. Así que esta es una historia preciosa. Sabes, solo para darte un poco más de idea sobre esto, ¿recuerdas que antes de que Abraham tuviera a Isaac o Ismael, él oró y le dijo al Señor: Señor, tú me has dado todas estas cosas. Tengo una casa llena de sirvientes, tengo dinero, tengo plata, tengo oro, tengo ganado. Y dijo: voy a dárselo todo a mi mayordomo, Eliezer, de Damasco. ¿Alguno de ustedes recuerda eso? El mayordomo principal de Abraham, se iba a quedar con todo. ¿Y a quién envía Abraham a buscar esposa para Isaac? Eliezer. Ahora, si eres el mayordomo principal, ¿no te haría sentir un poco raro? Si no fuera por Isaac, todo esto sería mío. Pero Eliezer es un siervo y quiere hacer lo que el rey le diga. Eliezer quiere hacer todo lo que Abraham le diga. Está contento. Ora para encontrar a la mejor esposa. Es un buen mayordomo. No lo ve como suyo. Lo ve, solo está administrando los bienes para otro. Siba hace lo mismo, al menos en este punto. Dice: haré lo que diga el rey. Y ahora se convierte. Mefiboset ha pasado de depender del hospi, ha pasado de la asistencia social a ser gobernador. Eso ha ocurrido varias veces en la historia. Es muy interesante. Hay muchos lugares en los que la gente ha pasado de estar cautiva en un país a convertirse en líder del mismo, como Nelson Mandela. Está en prisión en Sudáfrica. Sabes, hay un pasaje en la Biblia que dice: sacarás a alguien de la cárcel para gobernar, aunque fuera pobre en el reino. Nelson Mandela, encarcelado por Sudáfrica, termina convirtiéndose en presidente de Sudáfrica. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Lech Walesa en Polonia? Creo que sigue vivo. Fue un líder del movimiento Solidaridad que ayudó a derrotar el comunismo en Europa. Y lo encarcelaron varias veces aquí en Polonia. Terminó convirtiéndose en el primer presidente de Polonia. Y se pueden señalar distintos lugares del mundo en los que esto ha sucedido. Y aquí Mefiboset ha pasado de recibir asistencia social a tener sirvientes y un hogar. Y la razón por la que te insisto en esto es porque cada vez que leo esto, leo sobre lo que Dios ha hecho por mí. Que Dios me toma aunque sea un lisiado, que Dios me toma aunque seamos pobres y miserables. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Y que Él nos adopta, nos lleva a su casa, se sienta a su mesa y dice: voy a tratarte como a uno de mis propios hijos. Bien, ¿te puedes imaginar esto? Creo que una vez oí a Chuck Swindoll hablar de esta historia y trató de pintar un cuadro de lo que debe haber sido cuando cenabas en casa de David. Ahora, David tiene un hermoso palacio, tiene un salón de banquetes, el rey de Tiro lo construyó para él. El cedro del Líbano nunca se pudría, esta gran madera que tenían allá arriba. Y al final del capítulo 8, lee sobre David, sus asistentes. Mira en el versículo 15 de 2 Samuel, capítulo 8, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Aquí está tu general. Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Este es su gabinete. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joaída, estaba sobre los ereteos y peleteos. De paso, Benaías terminó convirtiéndose en general después de Joab. Y los hijos de David eran los príncipes. Entonces suena la campana de la cena y todos tienen hambre. Y así todos se abren paso entre los sirvientes, los soldados, la seguridad y los detectores de metales y entran a la sala de banquetes de David. Y aquí está Joab. Llega primero dando zancadas y está cubierto de cicatrices, lleva su armadura y su equipo y se pone alrededor de la mesa. Y entonces, ya sabes, tienes a los sacerdotes que entran y llevan sus túnicas
y Abiatar. Ellos tenían dos tipos de sumos sacerdotes en ese tiempo, Ahitob y Abiatar. Y después entran los escribas y los hijos de David, uno por uno. Y ahí tienes a Absalón. Es hermoso más allá de lo que puedas imaginar. Y todos ellos son guapos. Amnón y Adonías. Y el cronista y los diferentes oficiales entran y diferentes reyes visitantes pueden estar ahí. Y todos se reúnen alrededor de esa mesa llena de sillas y sacan sus sillas y se preparan para sentarse. Y entonces se oye arrastre, clop, arrastre, clop, arrastre, clop. Y miran y entra por la puerta, no puede ir muy rápido, así que los otros le ganan en llegar a la mesa y entra Mefiboset. Y todos lo esperan. Se acerca a la mesa, aparta las muletas, se sientan y acercan las sillas. Pero ya sabes, cuando meten las sillas debajo de la mesa y el mantel está ahí, nadie le ve los pies. Se sienta a la mesa como todo el mundo. Y esto es realmente lo que el Señor hace por nosotros. Nos sienta en lugares celestiales. Hemos sido invitados a la fiesta de un rey. ¿Has pensado alguna vez en eso, en lo hermoso que es? Nos sentaremos en el reino con Jesús. ¿Sabes? Recuerdo haber leído en historia hace años sobre alguien llamado William Rudolph. Wilma Rudolph. Y ella era una joven negra nacida en Tennessee. Comenzó su vida con algunos desafíos muy difíciles. En primer lugar, era la 20ª de 22 hermanos. Cuando nació, pesaba 2,5 kilos y estuvo a punto de morir al nacer. A los 4 años contrajo una neumonía doble. Luego tuvo escarlatina y entonces contrajo poliomielitis, que la dejó lisiada de las piernas, principalmente de la pierna izquierda. Los médicos dijeron que nunca volvería a andar sin ayuda. Al final, cuando tenía 9 años, le pusieron un aparato ortopédico en la izquierda. Creo que también le pusieron un zapato de otra talla en el pie izquierdo, pero era muy decidida, una joven muy decidida. A los 9 años dijo que creía, que confiaba en que Dios la iba a curar. Y no solo oraba, sino que trabajaba todo lo que podía. Creo que tenía que viajar 2 horas de ida y de vuelta hasta el lugar más cercano donde, cuando entonces había segregación, podía recibir la primitiva fisioterapia para la poliomielitis. Y le masajeaban la pierna. Bueno, su madre no podía hacer el viaje, así que le enseñaron a su madre a masajearle las piernas, y ella siguió haciendo todo lo que pudo. A los 9 años se quitó por fin la pierna ortopédica de metal y sorprendió a la gente por ser capaz de andar sin ella. A los 13 años ya caminaba rítmicamente y no se notaba que hubiera tenido poliomielitis. Una pierna era un poco más pequeña que la otra. Finalmente decidió que quería unirse a los otros niños cuando tuvieran educación física y quería correr. Sentían pena por ella. Se metió en una carrera y llegó de última, pero siguió compitiendo. No se rendiría. Y fue la última muchas veces. Y luego, sorprendentemente, un día estaba en medio de la carrera cuando terminaron. Y luego, increíblemente, ganó una carrera. Y a partir de ese momento, nunca perdió una carrera. Siguió corriendo y con el tiempo, aquella chica a la que le dijeron que no volvería a andar porque tenía lisiados los pies, llegó a ganar 3 medallas olímpicas. Fue la primera mujer en la historia de Estados Unidos en ganar 3 medallas en una prueba olímpica y nunca se rindió. La Biblia nos dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor nos invita a su casa y podemos venir como lisiados. Pero ¿saben qué? Aprendemos a caminar por el camino. Puedes leer sobre el ministerio de Jesús. Se lee sobre esto en Isaías. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y esta es una de las señales del ministerio mesiánico de Jesús, es que podía curar a los lisiados. A la gente que no podía caminar, Él la curaba. Venimos a Cristo, entramos cojeando como Mefiboset. Nos adopta, nos acepta, nos alimenta, nos abraza. Él nos promete, no temas. Y entonces terminamos teniendo un lugar en su reino. ¿No es una historia maravillosa de la gracia de Dios? Y puede enseñarnos a caminar. Puede curar. Él puede sanarnos y ayudarnos a caminar de nuevo. Así que David le mostró misericordia. Y creo que esta es una de las razones por las que se muestra a David como un rey según el corazón de Dios.
Cualquier otro rey habría impuesto venganza. David no solo lo dejó en paz, sino que le dijo, no, no voy a soltarte, te traigo a mi casa. Aunque normalmente serías mi amenaza y enemigo número uno, porque eres el siguiente en la fila, te traigo a mi palacio. Voy a tratarte como a un hijo, voy a adoptarte, voy a alimentarte y a cumplir mi promesa. Y cada vez que David miraba al otro lado de la mesa y veía a Mefiboset, no podía evitar ver ahí la imagen de Jonatán. Y así a David siempre le producía una gran alegría porque pensaba en su amor por Jonatán cada vez que lo miraba. Cuando nuestro Padre nos mira, ¿qué ve? ¿No ve a su Hijo que ama y por eso nos ama y nos trata como a su propio Hijo? Esta es una historia de salvación.